Saludos, investigadores. Hoy vamos a trabajar lo que es el aspecto de la discusión, uno de los apartados de nuestro artículo. Después que nosotros hayamos realizado la aplicación de nuestro instrumento, ¿verdad? Debemos hacer dicha transcripción y luego aplicar el método seleccionado para poder hacer dichas interpretaciones. Recuerde que también les comenté que cuando uno hace las interpretaciones, en el caso del discurso, debemos colocar algunos aspectos del testimonio para que de esta manera se dé evidencia del trabajo realizado. Fíjense, nuevamente comienzo con lo que es la estructura normalizada y requisitos para poder hacer un artículo científico. Ya se ha explicado lo que es la introducción, la parte del método y los resultados. Hoy entonces vamos a trabajar la discusión donde se pretende contrastar todos esos resultados, todos esos hallazgos que encontramos y que pudimos interpretar e inferir con otros estudios. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, en ese apartado lo primero que debemos iniciar es con una pequeña introducción, dando como el abreboca a lo que sería esa parte del artículo. La discusión no es más que otra cosa que teorizar. Yo teorizo a través de esos investigaciones previas similares a mis hallazgos. Por lo general, la información que yo coloco en la introducción, es decir, las teorías, los pioneros de una temática y las investigaciones previas también que yo declaré en la introducción también deben utilizarse en apartado del discurso. Aparte de toda otra teoría, otras investigaciones que tengo que reforzar aquel hallazgo que no tiene ninguna relación con lo que puse en la introducción, porque como su misma palabra lo dice, ese apartado del artículo lo que nos hace es mostrar en forma muy general lo que sería el abordaje de dicha investigación. ¿Qué también debemos hacer nosotros? Bueno, la mayoría de las personas cuando hacen la discusión tienen la tendencia de ir agrupando dependiendo de los criterios, de las categorías que fueron surgiendo en los resultados y de esa manera poder dirigir al lector. Muchas personas utilizan figuras, otros solamente colocan los testimonios de los informantes y es muy importante es que ustedes puedan identificar a medida que uno vaya haciendo la lectura, en este caso yo como lector, yo como evaluador, yo como árbitro, pueda darme cuenta quiénes fueron los autores con el cual ustedes se basaron para poder teorizar en este apartado que es tan importante como cualquiera que hemos ido desarrollando a través del artículo. Entonces, fíjense de que de alguna manera hay una pequeña introducción de lo que se pretende hacer en este lugar del artículo. Inmediatamente explica, vuelve a retomar lo que había dicho en resultados, porque de alguna manera está retomando lo que puso en el resultado y comienza entonces a teorizar. Podrán ver que solamente tengo dos láminas, como les dije en clase, solamente tengo dos láminas y estoy indicando dónde están los autores. Ahorita con el ejercicio vamos a ver más clara la información. Entonces, fíjense, el material que estoy reutilizando de la profesora, de la autora Cova,
nos dice que la discusión es donde tú vas a demostrar esa capacidad de diálogo con los datos. Hice una acotación en relación con el término de datos porque eso alude más a las investigaciones cuantitativas. Sin embargo, también hay autores que utilizan ese término. Yo en este caso siempre hablo de un testimonio, de una información consensuada y conversada conmigo, que va a permitir entonces yo poder demostrar que sé cuáles esas diferentes teorías y esas investigaciones que puedan acompañar a esta interpretación. Es importante que a medida que nosotros estemos haciendo la discusión, tengamos presente de que de ahí también van a salir nuestras conclusiones. Por eso es muy importante que exista una gran relación, sea concatenado lo que son el resultado, el marco teórico, los objetivos y finalmente presentar las recomendaciones y sugerencias si realmente lo amerita. Sin embargo, por lo general, en las conclusiones, perdón, en los artículos, culmina con las conclusiones. ¿Qué nos recomienda esta doctora? Ella nos dice, cuando vayas a discutir, debes comparar, debes contrastar entre los resultados y los procedimientos con otros estudios, con otros autores. Es decir, tienes que buscar un aval que te dé apoyo a lo que tú encontraste. Por lo general, eso es lo que se estila. También es bien significativo que nosotros podamos explicar cuáles son los alcances de estos resultados y que podamos dar nuestra propia opinión. Igualmente, ver en la medida en cómo podemos nosotros hacer inferencias que pueden ser derivadas de la investigación. Es decir, ir más allá. ¿Qué significa eso? Es probable que esto fue lo que yo encontré en esta investigación, pero si yo sigo estudiando la información, la interpretación, los testimonios, es probable que pueda inferir otras cosas para nuevas investigaciones. Es como cuando uno dice, estoy haciendo una línea de investigación sobre una temática. Fíjense que, como dice Fidias, que parte de los antecedentes o los estudios previos deben establecer coincidencias, diferencias y contradicciones. Por lo general, siempre hablamos de coincidencias y hablamos de diferencias. Pocas veces utilizamos las contradicciones, pero eso también es válido. En el momento de que yo estoy haciendo una discusión, puedo contradecir lo que está diciendo un autor porque sencillamente mis resultados me arrojaron otra información diferente. ¿Qué otra información nos da la doctora Cova? Que debemos evitar las especulaciones y, y evitar también que no tengamos apoyo en la parte de los resultados. La importancia es que vean la calidad y el número de búsquedas que se hizo para poder indicar que todas las cosas siguen igual o que ha cambiado y que puede ser de otra manera, que es la parte creativa que tienes tú para hacer lo que es la crítica, pues ese pensamiento crítico que debemos desarrollar como investigadores, porque hacer una investigación, un estudio, nosotros tenemos que generar un producto nuevo, un conocimiento nuevo. Por supuesto, las interpretaciones están relacionadas con significados prácticos, conceptuales y teóricos. Si esto en función de lo que vimos en el otro video que tiene que ver con las funciones retóricas, fíjense que de alguna manera con estas palabras que la profesora nos está colocando aquí, nosotros tenemos que buscar la teoría, tenemos que ver cómo es esa parte histórica,
que se ha dado a través del tiempo. Igualmente tenemos que buscar información que nos sirva de evidencia y de apoyo. Cuando estemos redactando todo el artículo, debemos hacerlo en pasado, porque cuando ustedes entregan el documento, esa producción, ya esa investigación terminó. Por eso hay que desde un principio redactarlo de esa manera. Ahora bien, ¿cómo realizar la discusión de los resultados en un artículo científico en enfoque cualitativo? Observen entonces que tenemos que estar pendientes de los datos verbales. Nosotros estuvimos hablando no solamente de los verbos, sino también de los adjetivos desde el punto de vista de la retórica. Tenemos que estar muy pendientes que todas esas frases que colocamos textuales debe estar bien citado. Ya eso lo hemos conversado cuando hablamos de la práctica de citación. Siempre es bien interesante uno mostrar las categorías y las narrativas. Las categorías a veces se muestran en tabla, otra vez se muestran en figura. Es decir, ese sería el apoyo que tenemos nosotros visual para que el lector pueda ubicarse mejor en dichas interpretaciones. Es importantísimo tener un carácter subjetivo en el momento de hacer el análisis interpretativo. Y como dice Aria, se debe expresar el significado que tienen los datos para el investigador. No solamente es buscar información de otros autores para que avale esa interpretación que yo hago, sino yo también debo expresar mi propia posición dentro de esos hallazgos. Ahora, si me permiten, voy a buscarles el ejercicio para que ustedes vean donde yo señalé algunos aspectos que serían bien significativos observarlo para que puedan entender o más que entender, sino repasar lo que han aprendido ustedes en otros seminarios. Fíjense, esta investigación tiene que ver con la innovación y la resistencia que hay en la actualidad sobre la inteligencia artificial. Entonces, ella hace una pequeña introducción explicando que sus datos cualitativos se obtienen a través de la interacción y situaciones recopiladas durante el estudio. Aparte de eso, utiliza una expresión de Taylor y Bogdan que habla sobre el tipo de análisis que va a utilizar, es decir, en la retórica, en este momento está utilizando una información metodológica para dar soporte a lo que más abajo comienza a ella a hacer su descripción. Nos muestra su primera categorización, entonces los divide en lo que son las concepciones de la inteligencia artificial en el aula y la otra categoría sería la innovación y resistencia. ¿Qué ocurre? A lo largo del documento nos vamos a dar cuenta que ella va a hablar sobre el uso de las TIC, sobre las concepciones de la inteligencia artificial y también la inteligencia artificial en el proceso educativo. Igualmente, veremos también eh, algunos aspectos, porque recuerden que yo lo que hago es un corte y pega para dar alguna ejemplificación, tal vez no esté completo, pero ella en esa discusión también, dentro de esa gran categoría que fue de la innovación y la resistencia, habló de los desafíos de las cosas que están a favor y en contra de la inteligencia artificial en el proceso educativo y por último, lo que sería la resistencia.
Entonces, fíjense, ella comienza entonces a ir describiendo cuál es su categoría y eso son definiciones, está definiendo lo que sería para ella el uso de la técnica de las TIC en el proceso educativo. Cuando ustedes observan, colocó en cursiva y fíjense que termina siempre en un código, es que este investigador va colocando los testimonios de los informantes. Entonces, cada párrafo de 3 líneas corresponde a un informante. ¿Qué tomó ella ahí? Bueno, nos está explicando a nosotros, lector, cómo, cuáles fueron los elementos que ella detectó en esa entrevista, lo que está relacionado con el uso de las TIC. Luego sigue su descripción de ella como investigador, que le da una pequeña interpretación o hace una interpretación de lo que sería las TIC y empieza a redactar el documento en donde habla sobre lo que es la postura de la inteligencia artificial en el proceso educativo y va acompañando a los autores. Tiene aquí una cita múltiple, integral, en donde ella busca apoyo en estos dos autores para poder decir por qué es importante destacar la importancia de la inteligencia artificial y en qué se ha convertido en la actualidad. Después busca a otro autor con una cita individual para integral, para poder decir esa experiencia que tiene el autor en relación a la inteligencia artificial. Fíjense que dice, señala que muchos docentes enfrentan un rechazo significativo de incorporarlo. Pero no es porque tienen miedo a la incorporación. Tal vez la problemática tiene que ver con la ética, que hay privacidad de datos, que hay sesgo. Entonces, fíjense, no solamente ella busca a COPUR como apoyo, sino también está dando una evidencia de lo que dicen los docentes en esa investigación. Tiene otra subcategoría que tiene que ver con las concesiones sobre la inteligencia artificial. Usa la misma estrategia, escribe en cursiva con letra más pequeña, porque este es 12 y este es 11. Como lector, yo me doy cuenta quién es él y qué es la información que está recogiendo ella o presentando ella de sus informantes. Aquí hay una pequeña interpretación que da ella sobre esa postura que tienen los docentes sobre la inteligencia artificial, reconociendo los beneficios, pero también están preocupados pues, por sus implicaciones. Entonces, esto que está aquí realmente es la interpretación que hace ella de toda esa recogida de información que fue condensando, que fue etiquetando, que fue uniendo como familia de palabras para poder tener las subcategorías y las categorías. Entonces, sigue su propia interpretación de lo que ella ha encontrado en en esa búsqueda de conocer esa otredad, esa otra opinión de otras personas, como en este caso, que serían los docentes que fueron su objeto de estudio. Podemos observar también que aquí ella habla de un contraste notable entre autores y narrativas en cuanto al docente. Entonces, fíjense, mire en el conector que utiliza. Por un lado, está Adair que enfatiza, tiene un metadiscurso de fuerza, ¿verdad? Que exponiendo que la inteligencia artificial se ha convertido en algo fundamental para la educación.
pero destaca que todavía hay que evolucionar en las aulas porque las personas no están totalmente capacitadas. Más o menos estoy haciendo una paráfrasis, pero fíjense, luego busca a otros autores en una cita integral. eh, Presente con dos autores, donde explica, ¿verdad?, que se ve matizado toda esa información con una serie de preocupaciones. Pero a mí lo que, fíjese que se lo subrayé, me pareció bien interesante la manera de cómo este articulista hace su redacción, porque busca la manera de minimizar el hecho de que la gente está preocupada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay riesgo de la brecha educativa que existe, que los contextos son desiguales en relación con los recursos tecnológicos, que todavía hay desconfianza de la fiabilidad del sistema de inteligencia artificial. Entonces, no solamente ella está minimizando, está buscando la manera de mitigar una problemática, y está exponiendo por qué ocurre esa situación de, entre comillas, un rechazo hacia la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no es equitativa. ¿Por qué? Porque no es totalmente inclusiva. ¿Por qué? Porque no todo el mundo puede trabajar con recursos tecnológicos de avanzada. Pero fíjense, miren este conector que ella coloca en contraste, es decir, busca a un autor en donde el argumento de que habla de tanto del avance de la inteligencia artificial, cuando dice que ella no va a sustituir a los docentes, que eso es una de las cosas que por lo general preocupa mucho. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. ¿Verdad que este trabajo a mí me gustó mucho porque se ve no solamente ese aporte que busca este articulista con otros autores para que le dé soporte a su investigación, sino también se ve bien claro lo que la producción que está haciendo ella, la crítica, ese pensamiento crítico que poco a poco va surgiendo a medida que va redactando el documento. Fíjense que ahora utiliza otro conector por su parte, es decir, otro grupo de autores también ven una visión equilibrada en cuanto a los educadores que utilizan esta herramienta, porque dicen que pueden enriquecer la práctica pedagógica, que pueden automatizar más lo que son las tareas administrativas y puede entonces ocupar ese tiempo en tener un aprendizaje más personalizado. Entonces, dedicarle más tiempo a la necesidad del estudiante y no toda esa parte que es administrativa, que sería la planificación, sino ver la construcción del conocimiento y el aprendizaje adquirido por los estudiantes. Vamos a ver si les marqué otro. Ujú, sí, miren, aquí tenemos otra subcategoría que tiene que ver con la inteligencia artificial en el proceso educativo. Siempre tiene la misma manera de presentar la información que dicen los informantes, los testimonios, porque realmente el término es testimonio. Igualmente hace una explicación en función a esa narrativa que dicen los docentes, de la importancia de destacar como una herramienta de apoyo y que es bien potencial. Pero entonces fíjense, el otro término que utiliza, que habla, sería el conector, en este caso sería en contraste. ¿Qué es lo que sucede? Es probable
que aquí en este párrafo, siempre y cuando, ok, fíjense, aquí cuando dice los docentes tienden a decir que es una herramienta de apoyo que enriquece el aprendizaje y que se debe utilizar de manera responsable y consciente. Es decir, están buscando que sea que sea equilibrado. Sí, me da facilidad, pero debo utilizarlo de manera responsable, debo ser cuidadosa. En el caso, estos autores, que son un grupo de personas que hicieron una investigación donde también vuelven nuevamente, fíjense tú, para mí que este enlace no es el más conveniente, porque si ya está diciendo que abocan por una integración más proactiva de la inteligencia artificial, sugiriendo que pueda revolucionar la enseñanza y el aprendizaje. Igualmente, en la parte de arriba, la gente está diciendo que puede enriquecer el aprendizaje, que tenemos que ser cuidadosos con la utilización. Entonces, fíjense, ahorita que lo estoy leyendo nuevamente, me doy cuenta que este conector no es el más, el más acorde a lo que está diciendo, porque igualmente sigue apoyando de que la inteligencia artificial es una herramienta que si la ponemos en práctica podemos ver numerosos beneficios, pero siempre se hace la énfasis de que tenemos que estar pendientes de la manera responsable como lo debemos utilizar. Fíjense, aquí tenemos también otro de los metadiscursos que vimos en el video anterior, cuando estos dos autores demuestran sus sentimientos, es decir, están preocupados porque para poder utilizar la inteligencia artificial y llegue a todo el mundo, esta debe ser equitativa, debe tener equidad y debe haber acceso a todas las personas que están involucrados. Em, bueno, y así sucesivamente, creo que hasta aquí que hice lo de la revisión. Entonces, no solamente nos dimos cuenta que esta persona que realizó este artículo, a pesar de que ahorita me doy cuenta de una debilidad, a lo mejor puede que tengan otra, pero es un buen ejemplo, porque no solamente estamos observando cómo ella dentro de su interpretación está su pensamiento crítico, toma posición ante una serie de ideas. Igualmente busca autores que apoyan a su evidencia, que apoyan a través de la experiencia que ha tenido otros autores en relación con la inteligencia artificial y tiene que ver con la contextualización. No vimos nada del aspecto histórico, pero sí hay parte de lo que sería la teoría. También utiliza dentro de la retórica lo que sería la parte metodológica, cuando se apoya de autores del área de investigación, específicamente de la metodología. También pudimos observar que no solamente presenta una narrativa, sino también muestra esas vivencias y esas narrativas de sus informantes. Y de alguna manera ella sí, de alguna manera está avalando a través de la presencia de los testimonios la rigurosidad que tuvo en dicha investigación. Retoma nuevamente los aspectos de cómo unió los contenidos de la narrativa a través de las categorías y las subcategorías. Entonces, vuelve a, vuelve a repasar
lo que de alguna manera hizo en los resultados, al lector le vuelve a describir cómo lo hizo y comienza entonces a hacer su discusión. Entonces, gracias por haber estado atento a esta última tema que se dio la clase del lunes. Espero que sea de mucho provecho.